Hoy vemos cómo estos discípulos están en otro mundo, están en otra realidad, y Jesús siente dolor por esa situación. Porque mientras Él les esté hablando de dolor, de sufrimiento, de pruebas, ellos están pensando en ocupar los primeros puestos. ¿Cuántas veces el papá, después de haber trabajado tanto tiempo, de haber luchado, él está en las últimas y muchos hijos están pensando en cómo distribuir la herencia, por ejemplo? ¿A quién le va a quedar la casa? ¿A quién le va a quedar el carro? ¿A quién le va a quedar tal cosa? Es tan duro cuando no somos capaces de unir el corazón simplemente porque estamos atados, porque estamos condenados a un apego y muchas veces material. ¿Cuántas veces los hijos son indiferentes para cuidar a los ancianos, abuelos, padres? Pero cuando ya mueren, son los primeros que llegan a reclamar el dinero o lo que quede, o si llega un subsidio, en fin. Cuando las personas no son capaces de colocar el interés en lo que verdaderamente hay que colocar el interés, estamos trabajando con personas esclavas, con personas atadas, con personas condicionadas a lo material. Hoy nosotros debemos entender eso en primer lugar en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de San Marcos. Debemos unirnos en el dolor y en la alegría, al menos de nuestros seres queridos. Debemos unirnos espiritualmente. Si están pasando por momentos difíciles, para orar por ellos. Y si no están pasando por momentos difíciles, están pasando por momentos muy agradables, también orar por ellos para agradecerle a Dios por el éxito de sus vidas. En segundo lugar, vemos la actitud de la madre. Señor, es que quiero hacerte una petición, que mis dos hijos, ordena que estos dos hijos míos se sientan en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. A veces cuando el amor de una madre no se sabe manejar, o de un padre, hace que sus hijos se conviertan en seres egoístas. ¿Por qué tenía que pensar solamente en sus dos hijos? ¿Por qué no pensar en los 12 discípulos? ¿Por qué no pensar en la iglesia? ¿Por qué no pensar en la humanidad? ¿Por qué tenían que ser sus dos hijos precisamente los que tenían que ocupar este puesto? Hay madres que son tan amorosas que no saben manejar los sentimientos y entonces creen que sus hijos nunca cometen errores, que sus hijos son los mejores, que sus hijos jamás han probado drogas, han probado situaciones, incluso creen que su hija es virgen cuando se ha acostado con más de 10, porque a veces la ingenuidad es el resultado de un amor poco manejado. Una madre y un padre tienen que ser realistas, tienen que conocer más a sus hijos, tienen que darse en cuenta más de ellos, no quedarse solamente con la impresión que ellos tienen, porque una cosa es cómo ellos se comportan con ustedes y otra cosa es cómo ellos se comportan con sus amigos y en la calle. Por eso muchas veces son causa de burla cuando de pronto lanzan juicios delante de otras personas que sí conocen sus hijos, porque dicen que pesar, está engañada o está engañado el papá. Hoy vemos esa situación en este evangelio. Esta madre piensa nada más que en sus hijos y los ha convertido a ellos en seres egoístas. Y por eso estos hijos, cuando tienen que enfrentar momentos difíciles, no los van a enfrentar fácil. ¿Por qué? Porque es que mi mamá siempre nos superprotegió, mi mamá nos enseñó que teníamos que ser siempre los ganadores y que nunca podíamos ser perdedores. No. Un padre y una madre de familia tienen que enseñarle a sus hijos que a veces la vida nos dice sí y a veces la vida nos dice no.
que no siempre tienen que ser los mejores, que no siempre tienen que ser los ganadores, que no siempre tienen que ocupar los primeros puestos. Los hijos tienen que recibir de estos maestros que son sus padres la mejor educación, porque de acuerdo a cómo ustedes como padres le enseñen a sus hijos a enfrentar la vida, así la van a enfrentar en el futuro. Por eso vemos una actitud inmadura de esta madre, egoísta de esta madre. Sí, sabemos que toda madre y todo padre quiere lo mejor para sus hijos, pero no enseñarles que es que como son los dos hijos míos, tienen que estar en los primeros puestos. Hoy Jesús les dice, no, es que esto no se trata de ocupar los primeros puestos, a mí no me corresponde ubicarlos. ¿Sabe quién los ubica? La capacidad de servicio, la capacidad de entrega, la capacidad de donarse, la capacidad de ser esclavos de Dios, la capacidad de ser servidores de los demás. No es una petición, ni es una elección así al azar, no. Enséñelos a servir. Ustedes como padres de familia, enseñen a sus hijos a servir y no esperar nada a cambio. Ustedes como padres de familia, si quieren que ellos ocupen los primeros puestos en el reino de los cielos, enséñeles a orar, estén siempre pendientes, se confesaron, no se confesaron, cómo es su vida moral. Enséñeles a servir a los demás, a ser generosos. Es tan bonito y es tan gratificante para un padre de familia cuando ve que su hijo es solidario, que de su hijo o de su hija hablan bien, porque son muy atentos. ¿Gracias a qué? A que usted les enseñó. Pero si sus hijos son indiferentes, son desordenados, si sus hijos son perezosos, pregúntese hasta qué punto yo hice lo que tenía que hacer o quise tener la actitud de esta madre. En conclusión, el Evangelio de hoy nos está invitando a ser esclavos de Dios para ser libres ante el mundo. Amén.